Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer, cómo no, al Club de Innovación, al Ateneo, a Caixa Popular y, por supuesto, a Finnova, pues toda la colaboración y todo el apoyo que nos han dado. Yo recuerdo que hace un año estaba donde estaban precisamente estos finalistas. Entiendo ese momento de nervios y de expectación que tenéis ahora. Lo primero, daros la enhorabuena porque he visto proyectos que realmente creo que tienen mucho potencial. O sea, son de distintos sectores y creo que realmente, si se ejecutan de una manera correcta, creo que que pueden llegar muy lejos, ¿no? Y pongo el foco en la ejecución, porque muchas veces en el mundo startup siempre pensamos que la idea es lo más importante. Y por mi experiencia, y como os voy a contar ahora, Play and Go es mi tercer emprendimiento. Lo importante no es tanto la idea, lo importante es la capacidad que tengáis de ejecutarla, de ir adaptándoos a lo que va pasando en el mercado. Y qué mejor año que este para saber lo importante que es adaptarse a que las cosas de la noche a la mañana pueden cambiar. Está muy bien, obviamente, tener una hoja de ruta, está muy bien, obviamente, tener ese plan de negocio, pero sobre todo rodearos de un buen equipo que tenga esa actitud y esa aptitud para ir adaptándose a lo que vaya a venir. Cada uno en vuestros sectores, que yo sé que sois muy buenos y tenéis mucha experiencia, ¿vale? Como comentaba Vicente, un poco quería estructurar este discurso en torno a tres áreas. La primera es a lo que nos dedicamos, por contextualizar lo que es Play and Go. Luego, lo que ha supuesto para nosotros este año, pues todo el apoyo que hemos tenido de Finnova y del Club de Innovación en el desarrollo de nuestro proyecto. Obviamente, un año atípico, porque cuando estábamos aquí el año pasado nadie podíamos ni siquiera intuir lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Y como tercera parte y última, pues no sé, una serie de consejos o de recomendaciones. Yo no soy nadie como para dar consejos, simplemente el transmitiros a lo mejor mi experiencia en determinados puntos, ¿no? Consejos o recomendaciones de cómo podéis afrontar este año en el caso de ser ganadores, y ya no solo en el caso de ser ganadores, incluso en el caso de no serlos, qué cosas, si yo volviera a empezar, a lo mejor hubiera puesto foco desde el principio, ¿no? Entonces, empezando un poco por lo que nos dedicamos, nosotros en Play and Go siempre decimos que tenemos la misión de ayudar a las organizaciones, tanto públicas como privadas, en sus procesos de transformación digital a través básicamente de tres tecnologías, que son la gamificación, la realidad aumentada y la geolocalización. Nosotros siempre decimos que nosotros no hemos inventado una tecnología, pero pensamos que sí las hemos combinado de una forma que podemos ofrecer, por un lado, a los usuarios una mejora de la experiencia en destinos turísticos y en grandes eventos, pero por otro lado, una inteligencia de datos a las organizaciones para que los conozcan mejor, fomentando sobre todo esa interacción del mundo físico con el mundo digital y que haya una retroalimentación, una mejor experiencia para el usuario deja información, esa información sirve para volver a mejorar el servicio, volver a mejorar su experiencia y de esa forma pues todos van teniendo pues esa mejora del servicio, ¿no? Cuando estábamos aquí hace un año, la principal expectativa que teníamos, sobre todo por nosotros somos una empresa que llevamos ya 3 años en el mercado, ya teníamos cierta atracción, teníamos cierta facturación, pero nuestro principal reto hace un año era cómo podemos internacionalizarnos, cómo podemos llevar un producto que teníamos bastante asentado en España o principalmente en la región valenciana, cómo podemos llevar fuera. Y creo que llegamos en el momento adecuado porque realmente lo primero que hemos conseguido este año es europeizarnos, es decir, ver que nuestro mercado no es España, ver que nuestro mercado inicial ya tiene que ser Europa y así nos lo tenemos que plantear. Hay que tener la visión de, aquí he visto algunos números, de que nuestro mercado va a ser regional, va a ser nacional. Mi primera recomendación es pensar en el mercado europeo. Pero cuando digo mercado europeo no solo estoy hablando a nivel de clientes, ¿vale? Porque uno puede decir, es que puedo probar el producto aquí al local. Europa te puede dar muchas más cosas que simplemente un mayor volumen de mercado, como luego en las recomendaciones comentaré. Básicamente este año a nosotros nos ha aportado 3 aspectos, yo creo. Voy a hablar mucho de Europa, ¿vale? Porque Finnova va muy relacionado con aportaros valor en todo lo que tiene que ver con el conocer los instrumentos que tiene Europa. Y lo primero que nos dio es la visión de que Europa tiene que, pues lo escuchamos mucho por las noticias y a veces nos queda como un poco lejano, que no nos quede tan lejano. Si Europa tiene mecanismos, ya no solo los tiene, sino es que pretende, con esos mecanismos de financiación, con esos mecanismos de cooperación
entre países, quiere que las distintas empresas, los distintos países evolucionen conjuntamente, porque sabe que la unión, en este caso, pues hace la fuerza. Entonces, primero os va a enseñar, o nos ha enseñado a nosotros este año, todos esos mecanismos de financiación, esos mecanismos de cooperación que Europa promueve entre todos los Estados miembros. Ahora, y gracias pues, seguramente al tema de la pandemia, vemos que Europa es precisamente la palanca que va a ayudar a todos los Estados y particularmente a España a salir de la pandemia en la que estamos. Todo esto que se habla de ese fondo de recuperación europea, de los famosos 750.000 millones, que si los 140.000 millones de España y demás, o sea, eso es algo que ha sido noticia este año, pero Europa ya llevaba muchísimos años ofreciendo fondos de financiación a los Estados miembros para su desarrollo económico. Por lo tanto, lo primero es que vais a tener, o que hemos tenido esa visión de esos instrumentos que ofrece Europa. El segundo aspecto es que hemos tenido que adaptar nuestro idioma al idioma europeo. ¿Qué significa adaptar el idioma al idioma europeo? Al final nosotros estamos acostumbrados a hablar en un digamos, lenguaje nacional, un lenguaje autonómico, pero en Europa se habla otro idioma que tiene que ver con la cooperación entre Estados, que tiene que ver en que, oye, ¿por qué si yo estoy desarrollando un producto? Y aquí he visto algunos ejemplos de empresas como las vuestras que igual necesitan un centro de producción, un centro de fabricación, o tienen que colaborar con un centro de investigación para desarrollar alguna parte de su producto, o apoyarse en alguna empresa para que les ayude en la parte de marketing. ¿Por qué ese socio tiene que estar en España? ¿Por qué ese socio no puede estar fuera de España? Europa, precisamente, lo que fomenta es que haya esas colaboraciones entre empresas, entre universidades, centros de investigación, porque realmente el conocimiento, obviamente, va a ser mucho más potente a nivel europeo que a nivel nacional. Con lo cual, lo primero es la visión de todos esos instrumentos que tiene Europa. Lo segundo, el adaptar ese idioma al idioma europeo. Y el tercero tiene que ver con la creación de una red de colaboradores. Todos sabemos que si queremos hacer llegar a las startups nuestras al siguiente nivel, no podemos hacerlo solos. Aquí se ha hablado de, es que tengo un partner que me ayuda en esto, tengo un partner que me ayuda en lo otro. Nosotros hemos conseguido crear una red de partners a nivel europeo que, en función del área de la empresa, nos ayudan a desarrollar mejor esa parte. Y poneros pues algún ejemplo. Nosotros, hasta el año pasado, no habíamos participado en ningún proyecto europeo. Este año, gracias a los proyectos europeos, vamos a conseguir igualar la facturación del año anterior y llegar a los mismos umbrales de rentabilidad. Y eso considerando que de los dos puntos que teníamos, experiencias digitales gamificadas y plataformas de datos inteligentes, el que el año pasado nos daba el 80% de la facturación, el día 14 de marzo pasó de lo que teníamos a cero, porque nuestro nicho de mercado eran los eventos turísticos y los destinos turísticos. ¿Cómo hemos conseguido recuperar esa facturación? Gracias a proyectos europeos y gracias a Finnova. Eso en cuanto a nuestra experiencia. Recomendaciones o cosas que, ya digo, no solo van a aplicar al que gane, sino creo que aplican a todos. Europa es la solución. O sea, hemos hablado estamos escuchando mucho este Fondo de Recuperación Europea, que os comentaba antes, de esos 750.000 millones, de los 140.000 millones para España. Pero es que no solo está eso. Es que precisamente en el año 2020 ha acabado el último programa marco de financiación europeo, que como sabéis son de 7 años, el 2014-2020, y es que justamente en el 2021 se abre el nuevo que se llama Horizonte Europa, que es de 2021 a 2027. Ha coincidido temporalmente con todo el tema de la pandemia, con este Fondo de Recuperación Europea, pero independientemente de eso, es otro fondo que, como sabéis, lo que va a buscar es esa transformación económica de todo el continente alineado con los objetivos estratégicos que se han montado. Y aquí lo que yo recomendaría sería, Europa habla el idioma en básicamente 4 cosas. Que penséis cómo vuestros proyectos pueden alinearse con estas 4 cosas, porque eso va a ser lo que os va a dar más éxito de cara a conseguir fondos, partners y demás. ¿Y cuáles son esos 4 ejes? Que los usamos mucho en televisión. La transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad. Yo os invito a que penséis cómo vuestros proyectos pueden impactar en uno
o varios de esos objetivos estratégicos y que adaptéis vuestro discurso a esos ejes. Porque ese es el idioma y esos van a ser los parámetros con los cuales Europa y, por ende, España, porque España va a extender sus estrategias a lo que venga desde Europa, es lo que van a valorar. Entonces, si estos proyectos impactan en estas 4 variables, seguro que va a haber mucho más éxito que si lo hacéis de alguna otra forma. Y con eso, si tenéis alguna pregunta, y si no, ánimo y mucha suerte. Muchas gracias. Como siempre, brillante.